Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Franz Tamayo en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Somos estudiantes del primer semestre en la carrera de medicina y hoy les queremos hablar sobre la arteria carótida externa. Los integrantes de mi grupo son Yamil Gabriel Orozco Merino, Sergio Mauricio Olmero Céspedes y Kevin Bascuñán Lemus. Nosotros somos parte del paralelo 6 del grupo B. Y un saludo muy especial a nuestro docente, que es el doctor Luis Alberto Rodríguez Vargas. Bueno, empezaremos con el video. La arteria carótida externa sale de una bifurcación de la arteria carótida común a la altura de C4. De esa bifurcación sale la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. En este video les hablaremos de la arteria carótida externa. En su recorrido ascendente dará lugar a 6 ramas colaterales y a 2 ramas terminales. 3 de sus ramas colaterales de la arteria carótida externa nacen de la cara anterior y las otras 3 nacen de la cara posterior. Aquí les hice un dibujo que no es algo tan anatómico, pero será una forma que nos ayudará a recordar las ramas de la arteria carótida externa. Bueno, en la primera rama que tenemos es la arteria tiroidea superior. Por eso puse la imagen de una glándula tiroides. Más arriba tenemos a la arteria lingual, por eso puse una lengua. Y más arriba tenemos a la arteria facial, por eso puse un perfil facial. Después tenemos a la arteria faríngea ascendente. Por eso puse la imagen de una faringe, para que nos ubiquemos un poco mejor. Después tenemos a la arteria occipital, por eso marqué circular posterior y puse en oreja, por lo mismo que les dije hace un momento, para ubicarnos un poco mejor y nos ayude a que esto sea un poco más fácil. Después tenemos a sus 2 ramas terminales, que es la temporal superficial. En la temporal superficial, por eso marqué el hueso temporal, y después tenemos a la arteria maxilar interna, por eso marqué el hueso maxilar. Bueno, hablaremos de la arteria tiroidea superior. Esta nace antes del hueso hioides y se dirige hacia abajo, hacia la glándula tiroides, y dará lugar a sus 3 ramas terminales, una posterior, una interna y una externa. En su trayecto dará a 4 ramas colaterales, una que es la infrahioideo, que va por debajo del hioides, otra que es la esternocleidomastoidea, que irriga parte del músculo esternocleidomastoideo. La otra, que es la laringe superior, está atravesando la membrana tiroidea, y la laringe inferior, que irriga el músculo cricoioideo. Bueno, continuamos. Hablemos de la arteria lingual. Esta nace a la altura del asta mayor del hioides y se dirige hacia la lengua y dará su rama terminal, que es la ramina. Y esta rama llega hasta la punta de la lengua y nos dará sus ramas colaterales. Una rama hioidea, después las dorsales de la lengua, que van hasta los laterales de la lengua y darán a unos vasos para la epiglotis y el pilar anterior del velo del paladar. Y la sublingual, que irriga el suelo de la boca. Bueno, ahora hablemos de la arteria facial. Esta nace de la cara anterior de la carótida externa, por encima de la arteria lingual. En su recorrido, la arteria facial alcanza el ángulo interno de la órbita, y ahí se denomina arteria angular. Y esa es la que se une con la arteria dorsal nasal, y que es rama de la arteria oftálmica, que es rama de la arteria carótida interna. Así cerramos un circuito de la arteria carótida interna y la carótida externa. Sus ramas colaterales de esta arteria son la maceterina inferior, que irriga el músculo macetero, las coronales o radiales, que tiene uno para cada labio, una para el ala de la nariz y la otra angular, donde se conecta con la carótida interna. Bueno, ahora hablemos de la faringe ascendente.
Esta nace a la altura de la arteria lingual y se dirige hacia arriba aplicada a la pared lateral de la faringe y se distribuye entre sus ramas que son la inferior, la media y la superior. Cada una de ellas es para cada músculo constructor de la faringe y dará unos tramos meningeos que pasan al interior del cráneo por la fosita yugular. Bueno, ahora la arteria occipital. Esta arteria nace a la altura de la arteria facial y asciende por el músculo digástrico hasta alcanzar la apófisis mastoides, donde cambia de posición para hacerse horizontal y dirigirse hacia atrás, donde se mete a los músculos de la nuca. Ahora la arteria auricular posterior. Esta arteria nace por encima de la arteria occipital y está destinada a irrigar el pabellón auricular, parte del cuero cabelludo, el músculo auricular posterior y la glándula parótida, y dará como rama colateral a la arteria estilomastoidea que irrigará el oído medio. Bueno, hasta ahora ya terminamos todas las ramas colaterales. Ahora nos faltan las últimas dos ramas, la temporal superficial y la maxilar interna, que son las dos ramas terminales. Arteria temporal superficial. Esta arteria nace en el espesor de la glándula parótida a la altura del cuello del condilio mandibular y se dirige hacia arriba hasta alcanzar la región temporal, donde irrigará parte de la glándula parótida y a la articulación temporomandibular. Esta es arteria en la que se puede sentir el pulso temporal. Si tocamos en la parte de nuestra sien, notaríamos el pulso de la arteria temporal superficial. Arteria maxilar interna. Esta arteria nace por detrás del cuello del cóndilo y se dirige hacia la fosa pterigopalatina. Esta rama durante su recorrido dará 15 ramas, 14 de ellas que son colaterales y una será terminal. Bueno, ahora dividiremos la arteria maxilar en 3 porciones. Primera porción. Esta pertenece al grupo mandibular y sus ramas son las siguientes. Arteria auricular profunda, la arteria timpánica anterior, arteria meningea media y arteria meningea menor. Por último, tenemos a la arteria alveolar o dentaria inferior, y esta da lugar a la arteria midoioidea que irrigará al piso bucal y terminará como arteria mentoniana. Todas las arterias de este grupo son ascendentes, excepto la arteria alveolar inferior. Esta es descendente. Segunda porción. Esta porción es del grupo pterigoideo y sus ramas son las siguientes. Las arterias temporales profundas, una anterior y la otra posterior. La arteria pterigoidea, la arteria masseterina y la arteria bucal. En esta porción la mayoría son descendentes, excepto las temporales, porque al ir a este hueso su dirección es ascendente. Tercera porción. Esta es la porción pterigopalatino. Es esta la porción que se encuentra en la fosa pterigopalatina. Y sus ramas son las siguientes. Arteria alveolar postero-superior. La arteria infraorbitaria. Arteria palatina descendente. La arteria faríngea y la arteria vidiana. En esta porción tenemos 2 arterias con dirección anterior, que son la alveolar y la infraorbitaria.
Después tenemos a la arteria palatina descendente. Como su nombre la indica, esta es descendente. Y para finalizar, dos con dirección posterior, que son la faríngea y la vidiana. Entonces, recapitulemos. La arteria carótida externa sale de la bifurcación de la arteria carótida común y esta dará a 6 ramas colaterales y a 2 ramas terminales. Arteria tiroidea superior. Esta nace antes que el hueso hioides y se dirige hacia la glándula tiroides. Arteria lingual. Esta nace a la altura del asta mayor del hioides y se dirige hacia la lengua para dar a sus ramas colaterales. Arteria facial. Esta nace de la cara anterior de la carótida externa, por encima de la arteria lingual. En su recorrido alcanzará el ángulo interno de la órbita. Arteria faríngea ascendente. Esta nace a la altura de la arteria lingual y se dirige hacia arriba aplicada a la pared lateral de la faringe. Arteria occipital. Esta nace a la altura de la arteria facial y asciende por el músculo digástrico hasta alcanzar la apófisis mastoides. Arteria auricular posterior. Nace por encima de la arteria occipital y está destinada a irrigar el pabellón auricular, parte del cuello cabelludo, etc. Arteria temporal superficial. Esta es una de las ramas terminales de la arteria carótida externa y nace en el espesor de la glándula parótida y se dirige hacia la región temporal para irrigar parte de la glándula parótida. Arteria maxilar interna. Esta igual es una rama terminal de la arteria carótida externa. Esta nace por detrás del cuello del cóndilo y se dirige hacia la fosa pterigo-palatina y dará 15 ramas, 14 colaterales y una terminal.